Inicio a los 19 años, sin recursos, con una necesidad de estudiar. Y para poder estudiar y poder pagar la colegiatura necesitaba trabajar. Cuando llego con mi papá y le digo, me voy a dedicar a los seguros, ¿qué? O sea, claro que no, qué vergüenza. Realmente fue una época pues difícil. Cuando terminó la especialidad me ofrecen un trabajo y era un puesto muy bueno y ahí fue cuando decidí, ok, ¿quiero este puesto o realmente la quiero hacer en serio aquí? No acepto ese puesto de trabajo, pero en ese momento esto se tiene que convertir en una empresa. Y uno de los que estoy muy orgullosa es pertenecer a la $1 Million Round Table. Únicamente el 1% de los agentes de seguros podemos pertenecer ahí. El que me mueve más es el tema del retiro, porque me ha tocado pues vivirlo de cerca, gente que fue exitosa, que tuvo un buen trabajo, que tuvo una empresa y que llega a una etapa de su vida por no prever, por no planear adecuadamente y de repente sin nada. Tú creaste la empresa, tú le estás generando vida a la empresa genera tantas fuentes de trabajo, ¿no? Tanta contribución a la sociedad. Lo mínimo que puede hacer la empresa por ti es pagarte precisamente una retribución para tu retiro. Y aquí llego al punto de que es deducible de impuestos. Revisa finanzas pronto, desde un inicio, estudia, comprométete con tus clientes, pero sobre todo conéctate que estamos en este mundo para servir. En este episodio tenemos una gran invitada, le llaman la maravilla de los seguros. Es vicepresidenta nacional de la MASFAC, conferencista y líder en educación financiera. Cuenta con más de 25 años de trayectoria y ha dedicado su vida a proteger patrimonios, respaldar sueños y acompañar a cientos de familias a construir libertad financiera con inteligencia y con estrategia. A lo largo de su carrera no solo ha vendido seguros, ha transformado la percepción del sector, ha liderado desde el ejemplo y se ha convertido en una voz influyente a nivel internacional. En este episodio conocerás la visión de una mujer que ha gestionado millones para sus clientes, ha tocado escenarios globales y hoy te enseña que el verdadero respaldo financiero no es suerte, es decisión estratégica. Le damos la bienvenida a Xochitl Padilla. Xochitl, bienvenida a Reconfigurados. Muchas gracias, encantada de estar aquí, un placer. Pues es un gusto tenerte con nosotros en esta ocasión. Me ha tocado conocer gran parte de tu camino y de tu recorrido y es algo que es bastante inspirador para las personas y creo que este es el momento perfecto como para compartir un poco de ello. Entonces, para las personas que no te conocen ahorita, ¿quién es Xochitl Padilla? ¿Nos puedes compartir un poco más de ti? Sí, claro. Bueno, pues soy Xochitl Padilla, la maravilla de los seguros. Soy fundadora y directora general de XP Provisión Financiera, empresa dedicada a blindar los sueños de las personas. Tenemos más de 26 años. Soy una mujer casada, felizmente, que ama la naturaleza, que ama las relaciones públicas, tener una buena comunidad de amigos, convivir con la familia, viajar y ser libre financieramente. ¡Wow! ¡Qué hermoso Nada está más. eso! Claro, el gran final también. Ser libre financieramente. Y me parece que eres una empresaria bastante exitosa en tu industria. ¿Nos puedes compartir? Me gusta siempre resaltar los logros de nuestros invitados. Entonces, ¿nos podrías compartir un par de logros de los cuales tú estés orgullosa? Sí, claro. Fíjate que uno de los que estoy muy orgullosa es haber logrado primero pertenecer a la $1 Million Round Table, que es la asociación a nivel internacional de élite sobre los agentes de seguros financieros, que únicamente el 1% de los agentes de seguros podemos pertenecer ahí. Y no nada más pertenecer, sino llegar a un nivel de Court of the Table y ser miembro vitalicio. Para ser miembro vitalicio es que requieres más de 10 años cumplir con esa cuota de manera ininterrumpida. Así que, pues ese es uno de los logros de los que estoy más satisfecha. Y el segundo del que estoy muy orgullosa, pues puede parecer algo muy simple, pero realmente impactar la vida de las personas. Me ha tocado entregar millones de pesos, literal, para planes de retiro, para la educación de los hijos, en indemnizaciones o en situaciones complejas y ver cómo contribuye en las familias, en las personas. Este movimiento realmente me llena de orgullo. Hermoso. Poner un granito de arena
para mejorar la situación de las familias en México, yo creo que no se paga con nada. No, cierto. Y aparte, no, yo siempre he pensado que no solamente ser empresario y ser exitoso en su profesión, sino es que sea significativo, ¿no? Y que dejes un impacto en la vida de los demás, y es algo que tú haces día con día y ya tienes pues un rato haciéndolo, y eso está padre. Ahora, muchas personas ahorita seguramente se preguntan, bueno, pues sí, Xóchitl es parte del 1% de los mejores agentes, y todavía no solamente parte del 1%, sino de los que han tenido 10 años continuos ese privilegio y ser parte de ese lead. Y cuando te ven seguramente en espectaculares, porque sé que estás en espectaculares, ¿no? Como la maravilla de los seguros, dicen, bueno, pues ella es Xóchitl, siempre ha sido así de exitosa. Pero lo que no saben es que tenemos todos un origen. Y cuando empezamos como todos los demás. Entonces, ¿nos podrías compartir un poco más sobre ese inicio, cómo inició Xóchitl Padilla todo este gran recorrido y este camino exitoso hacia estos resultados? Claro, inicio a los 19 años, sin recursos, con una necesidad de estudiar. Y para poder estudiar y poder pagar la colegiatura necesitaba trabajar. Y entonces busco trabajo y me contratan en una aseguradora, pero empiezo a trabajar medio tiempo y haciendo llamadas telefónicas, haciendo citas para los que ya eran agentes. Y fue realmente una época difícil porque necesitaba la beca para la universidad y necesitaba trabajar para el resto de los gastos, ¿no? Entonces, pues, sin automóvil, sin recursos, sin nada, pero sí con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de decir, sí quiero estudiar y quiero hacerlo diferente. Entonces, bueno, pues así empieza, con muchas puertas cerradas, porque cabe mencionar, mi papá hoy día lo sabe, pero cuando llego con mi papá y le digo, me voy a dedicar a los seguros, me voy a dedicar a vender. ¿Qué? O sea, claro que no, qué vergüenza. Y me voy a dedicar a los seguros, fue así de, no, qué pena, no le vayas a decir a nadie de la familia y no vayas a andar atrás de los amigos de la familia y cosas así. Entonces fue difícil, pero la realidad es que pues, yo tenía la convicción de que es algo que me gustaba. Cuando yo descubrí un poquito de lo que trataban los seguros, yo decía, wow, o sea, ¿por qué no todos tenemos esto? ¿Por qué nadie nos explica? ¿Por qué mi familia no tiene? ¿Por qué mis amigos? O sea, yo decía, ¿por qué en México no hay esta cultura del seguro si los seguros son muy buenos? Entonces, a partir de ahí elegí empezar sin nada, sin el apoyo de la familia, sin el apoyo pues realmente de nadie, sin recursos, y pues a tocar puertas, sin automóvil. O sea, tú sabes lo que es y lo que implica cuando no era tan digital esto de ir a buscar personas para que te dieran una cita y buscar que te contrataran, pues era súper complicado. ¿Y era en frío? O sea, ¿era de tocar puertas en frío? Era de tocar puertas, a veces agarraba la ya extinguida sección amarilla y hacer algunas llamadas. Algo que hice que me funcionó fue... Y en mi desesperación, pues en la universidad pasaba gran parte de mi tiempo fue con los maestros, ¿no? Los maestros sabían que yo estaba becada y que pues estudiaba mucho. Y les decía, oye, necesito que me des una cita. No importa que no me vayas a comprar, es requisito para mi trabajo que me des una cita, ¿no? Tener X número de citas. Y entonces los maestros, bueno, está bien. Y así me daban cita los maestros. Y otra cosa que hice fue, pues con mis compañeros, el salón era de, oigan, yo les invito a una reunión, algo, pero necesito que me hagan cita con sus papás, ¿no? Entonces, así empecé, o sea, realmente casi en frío, con papás de la universidad, con maestros, con la sección amarilla, con todo en contra. Realmente fue una época, pues, difícil, complicada, pero no sé, algo dentro de mí decía, creo que este es el camino, ¿no? ¿Tú crees que la necesidad es un detonador para hacer cosas que no haríamos en otra circunstancia? Para mí sí lo fue. O sea, el hecho de no tener recursos para nada, o sea, cuando está en riesgo tu educación, de decir, ¿es esto o nada? ¿Qué futuro quieres? Esa es una necesidad que sí te motiva a quitarte la pena, de pues voy a ir a tocar en frío y voy a ir a tocar puertas y me voy a subir al autobús y voy a salir a las 5 de la mañana y voy a regresar a las 11 de la noche y voy a estar estudiando en lo que me estoy trasladando. Pues sí, la necesidad te hace. Y sobre todo, sí es la necesidad, pero yo creo que también hay algo dentro que dices, quiero
una vida diferente. O sea, esa motivación de ver como una luz al final del camino, de decir, quiero una vida diferente, merezco una vida diferente. Oh, eso te hace levantarte y seguir. Sí, no, y me identifico mucho con lo que dices, porque en mi caso fue que hasta que me hice consciente de que la vida que estaba viviendo en ese momento es la vida pues, que me pudieron dar mis padres con lo mejor que tenían en ese momento, y que yo podía vivir una nueva historia, pero tenía que ser capaz de crearla, ¿no? Y que era posible si yo estaba dispuesto a esforzarme por hacerla. No sabía cómo iba a suceder, sí, pero tenía que empezar un camino, y lo que tenía era esa visión de que podría vivir de una forma distinta, y me identifico mucho con tu historia. Y bueno, entonces iniciaste desde joven, iniciaste haciendo estas llamadas en frío y también con las personas que estaban a tu alrededor. ¿Cómo fue evolucionando todo eso? Porque los agentes de seguros no duran 2 años normalmente sí, en esa profesión, como que tiran la toalla rápidamente, y tú pues ya llevas un par de décadas en este juego. Fíjate que una de las cosas que hice diferente, yo estaba estudiando negocios, estudié mercadotecnia y entonces todo lo aplicaba. Creo que era una estudiante aplicada en ese sentido, y entonces me recomendaban algo y lo hacía. Y entonces empecé a involucrar todo lo que estudiaba en la universidad con el tema de los seguros. Hacía investigaciones de mercado, campañas de publicidad, todo lo que aprendía lo implementaba. Entonces yo creo que ese fue uno de los puntos importantes. Otra de las cosas que hice fue, necesito crecer este negocio. O sea, si quiero que me vaya bien, no todo tiene que depender de mí. Y al poco tiempo, versus a lo que la mayoría no hace, fue contratar un asistente, un mensajero, y realmente fue de pues vivir en una austeridad importante por mucho tiempo, de decir, estoy apostándole porque sé que vale la pena, y en lugar de gastar y en lugar de tener un poquito de nivel de vida o de mejor nivel de vida, fue no. Necesito crear equipo, necesito contratar gente, y yo seguía estudiando y ya tenía un equipo importante de colaboradores. Y estudiar, o sea, seguir estudiando. Estaba estudiando en la universidad, pero después, vamos a estudiar finanzas y vamos a hacer un diplomado. Siempre estar haciendo cosas diferentes y realmente implementar lo que estaba estudiando. ¿Tenías algún modelo a seguir dentro de la empresa de seguros? Porque normalmente cuando uno emprende y entra en esta etapa en la que tú nos comentas, que entraste, de decir, en lugar de emprender y el primer resultado que tenga me lo gasto en mi estilo de vida porque pienso que así va a ser, que le pasa a muchos emprendedores, lo cual hace que quiebren rápidamente. Tú lo que hiciste fue, voy a reinvertirlo en la empresa, voy a reinvertirlo en mí, voy a reinvertirlo en la posibilidad que voy a construir en el futuro. Pero para hacer esto, nuevamente uno tiene una evidencia de que es posible tener un mejor futuro. ¿Tenías algún modelo a seguir? Sí tenía algunos pocos modelos, veía algunas conferencias y decía, wow, sí quiero hacer como lo han venido haciendo de uno que otro agente que ya era muy exitoso y que tenía muchos años, y entonces lo que decían yo lo implementaba, ¿no? Recuerdo muy bien que uno de ellos, un consultor empresarial, decía, tienes que meterte en todas las asociaciones empresariales, y recuerdo que yo estaba muy chiquita y de inmediato me metí a una asociación de mujeres empresarias, al poco tiempo ya estaba en otra, pero realmente fue hacer caso de modelar pues precisamente personas con experiencia. Pero algo que me di cuenta es que no nada más en el sector seguros, yo lo que hice un poco diferente fue buscar como que seguros yo veía que no estaba bien reconocido. Entonces yo lo que decía, voy a buscar otro tipo de empresarios de otro giro que hacen y yo lo voy a hacer en los seguros. Entonces era una consultoría de empresas, empresas de publicidad, empresas de otro giro. Y entonces yo decía, yo voy a modelar esas empresas porque nadie en los seguros está haciendo lo que ellos hacen. Claro. Y eso fue como un parteaguas. Sí, es algo muy marquetero eso. Y creo que es algo súper valioso. Yo tengo la filosofía también de que si tú tratas de resolver los temas de tu industria solamente en tu industria, pues tienes la mente muy cerrada, y los que más les va... y los que más se destacan son los que buscan en otras industrias las soluciones, como tú lo hiciste. Ahora, fuiste involucrándote con más asociaciones y con más modelos y con más industrias. Y bueno, ¿en qué momento se generó esa transición
Porque hoy en día eres empresaria, no eres solamente agente. Un agente es un autoempleo, es una profesión. Sí. Pero aunque uno empieza a construir su equipo de trabajo, cuando realmente escalas es cuando creas una empresa. ¿Cuánto tiempo pasó desde que eras agente hasta que te volviste empresaria? Pasaron alrededor de unos 5 años, que fue incluso... Está muy joven también. Sí, fue muy joven porque fue incluso el tiempo que estaba estudiando. Cuando termino de estudiar, hago una especialidad y cuando termino la especialidad es cuando me ofrecen un trabajo y era un puesto muy bueno y ahí fue cuando decidí, ok, ¿quiero este puesto o realmente la quiero hacer en serio aquí? Y fue cuando dije, ok, no acepto ese puesto de trabajo, pero en ese momento esto se tiene que convertir en una empresa. Y en ese momento, pues ahora sí hay que crecerlo. En ese momento generamos la marca, el registro de marca, o sea, hacerlo formal, todo tal cual. Digo, ya estaba dada de alta en impuestos, ya tenía equipo y todo, pero fue como la decisión de decir, en este momento dejo de ser solo Xóchitl y en este momento se tiene que volver una empresa porque ya decidí que no me iba a emplear. Sí. Y fue en ese momento. Tenías 2 opciones y pagaste el precio de ir por la otra. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos como empresaria una vez que entraste? Porque pues tienes la marca, tienes el equipo de trabajo, pero al final los retos que tiene el empresario son distintos a los que tiene el profesionista, ¿no? Y hay un montón de cosas que estar malabareando. Cuéntanos cómo fue ese camino. Pues lo primero fue formalizar todo, o sea, realmente estructurar procesos, o sea, armar la empresa como te enseñan en la escuela, armarla. Pero realmente el reto más importante fue el tema financiero, porque pues no, ya era una empresa, pero no quiere decir que tengas los flujos que quisiéramos. Entonces, el tomar las mejores decisiones, el administrar, el empezar a conocer más cómo manejar el dinero, fue un reto importante. El tema de recursos humanos, de, ok, voy a contratar entonces ahora un despacho que me contrate personal, abogados laborales, o sea, ponerle la estructura. Yo creo que fue el punto medular de convertirte a empresaria y pues retos diferentes, porque cuando ya empiezas a contratar asesores, despachos, el despacho contable, abogados, empieza a subir y entonces te das cuenta que tienes que trabajar más y pues, no te puedes volver loco, entonces hay que delegar y hay que contratar más gente, pero implica... Y es un círculo que dices, ¿en qué momento va a ser tan redituable? Porque nomás le estoy invirtiendo, pero pues confiar y seguirle. ¿Cuánto tiempo pasó desde que iniciaste hasta que empezaste a ver el premio, ¿no? Porque uno necesita generar momentum y normalmente tienes que trabajar por lo no visible, ¿no? Solamente primero está dentro de ti y después lo vas a materializar. ¿Cuánto tiempo pasó hasta...? Fíjate que después de eso pasaron unos 4 años, pero debo de confesar que ha sido en diversos momentos. O sea, llega cierta recompensa, pero luego sigue como que el nivel siguiente de crecer la empresa y lo sufres, y luego llega la recompensa, pero luego llega otro reto y lo vuelves a sufrir y vuelve a llegar recompensa. Entonces fue así, sobre todo al principio, tal vez los primeros 12 años, fue de 5 años bien y luego de repente un reto, vuelve a irnos bien y luego llega otro reto. Pero recuerdo muy fuerte un momento en donde estuve a punto de tirar la toalla porque realmente yo confiaba mucho que el equipo era indispensable, pero me emocioné, lo confieso, o sea, fue una emoción de sí hay que invertir, esto me va a generar más, claro, asesores, consultores y empiezas a invertir. Pero incluso para invertir hay que tener un control y una estrategia y de repente pues ya no tenían los flujos, nos empezamos a endeudar, las deudas empezaban a crecer y nos iba bien, pero no lo suficiente como para solventar esos gastos, entonces empezó a ver complicado y fue un punto de decir, ¿qué hacemos? ¿No? Seguimos, reestructuramos y pues fue reestructurar, nos hicimos un poquito más chiquitos, ¿sí? Exacto, fue como comprimirnos un poco y a retomar otra vez, ¿no? Pero sí ha habido momentos. Pues sí, me imagino que ha de haber sido retador y sobre todo cuando tu apuesta era que esa inversión te generara un crecimiento y lo que te estaba generando es un mayor costo, un mayor gasto.
Y cuéntanos un poquito más de ese momento. Creo que de que estuviste a punto de tirar la toalla, me gustaría ver qué pasaba por tu mente y qué pasaba por tu vida, porque normalmente una de estas situaciones no solo te afecta directamente a nivel financiero, sino que pasan muchas cosas, pasa con tu salud, tu vida, tu mente, y hay distintas cosas. Y la razón por la que me gustaría que nos compartieras un poco más es porque tú sabes que yo creo en esta idea de que uno no es realmente empresario hasta que no ha estado a punto de tirar la toalla y salido de esto. Creo que emprender y ser empresario es para verdaderos héroes, pero van a suceder estas cosas. Va a ser siempre picos para arriba, picos para abajo. Cuéntanos un poco de ese momento. Adelante. Voy a llorar. Realmente fue una situación difícil en todos los sentidos. Yo estaba soltera, no tienes un apoyo, porque siempre es importante como que el apoyo de pareja, de familia. No tenía un apoyo familiar en el sentido económico, sí el apoyo anímico de, pues échale ganas. Pero cuando estás en una situación tan complicada, el échale ganas, pues no te resuelve. No tienes un apoyo económico de decir, bueno, pues yo te voy a financiar o yo te voy a apoyar de cierta manera. No lo existe. Y cuando estás mal, te das cuenta que te empieza a afectar todos tus círculos, ¿no? Estaba mal anímicamente. Te empiezas a enfermar por tema de estrés, el que empiezas a no dormir, los nervios. El decir, híjole, si no pago, van a venir contra mí. O sea, ¿qué van a decir? A mí me gusta ser responsable y me considero una mujer responsable y de repente vienen a pagar y no tengo para pagar. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo me comprometí con mi gente. ¿Cómo no les vas a pagar la nómina? Entonces, viene una serie de preocupaciones, de angustias, de desgaste, de sentirte sola, ¿no? O sea, realmente el ser empresarios, lo hemos comentado, es una carrera muy solitaria, pero no es nada más la carrera. Cuando estás en estos picos en el suelo, estoy en el suelo, estoy sola y no sabes ni de quién agarrarte. Y fue un proceso cercano a más de 6 meses, en donde no puedes dormir, en donde estás encontrando, ves cómo lo puedes solucionar y de repente te das cuenta de que pues no, de que nada más te estás hundiendo más, sacas un crédito aquí, pagas acá, haces una buena venta y pagas lo que tenías y sigues y se vuelve un desgaste. O sea, realmente es súper desgastante. Y si llega un momento, y aparte en ese momento llegan y me ofrecen un superpuesto con un sueldo, ya sabes, un muy buen sueldo, un ingreso seguro. Y entonces es cuando realmente, yo creo que es la prueba más importante, porque si te tambaleas de estar en la desesperación y en la necesidad de repente decir, pues que estoy batallando, porque estoy sufriendo. Y pues sí, yo creo que estoy a punto de tomar esa decisión de emplearme, pero regresas a esa conexión contigo y ese propósito de vida, creo, de decir, realmente qué quieres, ¿no? O sea, realmente cuál es el ímpetu de querer tener una empresa, o sea, cuál es la necesidad, por qué quieres hacerlo, ¿no? Y cuando te respondes y tú mismo te vendes esa idea, es cuando dices, pues ni modo. Dices no a las otras opciones, es como cuando quemas los barcos, ¿no? Sí. Quemas los barcos y dices, no, voy a ser empresaria, no sé cómo, pero lo voy a hacer, y pues pareciera que llega la luz al final del túnel y empiezas a ver cosas diferentes que a lo mejor estaban ahí, pero que también la preocupación, la angustia no te permite verlo, ¿no? Y que también ahí es importante rodearte de empresarios, porque pues tienen una visión similar, pasaron por situaciones y entonces te empiezan a dar ideas que a lo mejor en el mundo en el que yo estaba no las veía, ¿no? No veía esas puertas ni ventanas, o sea, ya no veía nada, pero bueno, fue importante convivir con otros empresarios, abrirme, tener la apertura, ¿no? De decir, ok, voy a hacer caso, voy a estar abierta a ideas locas, a ideas diferentes, pero con la convicción de que sí quiero. Hacer que suceda. Hay que hacer que suceda, sí. Sea como sea. Y fue ese punto de inflexión, o sea, fue como interiorizarlo en algún momento en específico y acordarte de tu razón inicial. Sí.
Y de la razón de, híjole, pues tanto peleé con la familia y con todo el mundo de que yo quería hacerlo, también era un poco el orgullo, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo voy a regresar ahora con la familia? Decir, ¿qué creen? Siempre no. Pues era como algo que me dolía y que no quería, ¿sabes? O sea, es también un poquito el orgullo de decir, sé que puedo. Todavía no sé cómo, pero sé que puedo y pues seguir intentándolo de una u de otra forma. Ok. Y después me imagino que de que hiciste el ajuste en el equipo de trabajo, pues empezó a ser un poco más holgada la parte financiera, se abrieron algunos caminos. Cuéntanos cómo pasaste a esta siguiente etapa. Ahí el aprendizaje muy fuerte es, tienes que conocer muy bien las finanzas. Okay. Y en ese momento fue cuando dije, tengo que aprender cómo se manejan las finanzas personales, pero también las finanzas de la empresa. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una mujer de ventas, o sea, me encantan las ventas, creo que desde que estaba en la primaria, fue mi manera de encontrar recursos, o sea, en la falta de recursos familiarmente, que estoy muy agradecida con mi familia por todo, pero en esa falta de recursos y de oportunidades, las ventas me permitieron tener un poco más, ¿no? Entonces siempre estaba enfocada en las ventas y en muchos lados te dicen, pues el que vende tiene el control, tiene liquidez, tiene todo, pero entonces aquí el reto fue, sí, son muy importantes las ventas, sí, pero todo lo demás es importante. Si no tienes una buena gestión de ese dinero, la administración, el conservar ese dinero, de nada te sirve estar vendiendo porque parece que es una llave abierta que se está fugando el agua. O sea, siempre hay ventas, hay ventas, hay ventas, hay ventas, pero hay dinero, está entrando el dinero, pero así como entra, se va. Entonces, en ese momento fue, ok, ahora ya aprendimos mucho de ventas, pero ahora tenemos que aprender de finanzas. Tenemos que aprender a retener, tenemos que aprender a conservar, a maximizar, a potenciar el dinero. Y ahí fue un momento, un parteaguas de decir, tenemos que aprender a gestionar la empresa a través de los números. Y fue pues donde empecé a acercarme a libros, a cursos, a talleres. Creo que fue ahí donde ya te conocí, de decir, hay que hacerlo diferente porque si no, no quiero que me vuelva a pasar esto. Yo siempre he dicho que el tema del dinero deberíamos de ponerle mucha atención, porque cuando no tienes el dinero realmente te puede afectar anímicamente, emocionalmente, pero incluso en la salud. Tengo una clienta que me encanta que decía, el dinero no lo es todo, pero cuando no lo tengo como que me afecta mi respiración. Y sí, la realidad es que hay que darle importancia y en ese momento yo empecé a darle importancia al dinero, a las finanzas. Y fíjate que pasa mucho con la historia que tú compartes, porque las personas que venden normalmente son grandes gastadores o son, pues, sí. No todos despilfarran como tal, pero así como entra, sale porque saben que lo pueden volver a generar. Y es posible que sea con asesores, tal vez, ¿no? Asesores y crecimiento de la empresa, inversiones que no están bien ubicadas o desde otro ángulo. Y me parece fantástico el que hayas encontrado esa parte financiera. Para ti es muy importante el estudio. Sé que eres una persona que estudia mucho y me encanta porque todo el tiempo tienes alguna actividad y algo relacionado con el aprendizaje. ¿Cómo eliges lo que estudias? Cuéntame cuál es tu proceso mental como para elegir, porque puedes estar en más cosas todavía y uno tiene que tomar decisiones de dónde voy a ubicar mi mente porque mi tiempo es limitado. Fíjate que el principio fue estudiar todo. Yo tenía la idea de todo me va a generar algo bueno. O sea, siempre voy a aprender algo bueno. Entonces, al principio fue tomar curso que se me presentaba, lo tomaba y me invitaban a algo y lo tomaba. Y efectivamente, como bien dices, llega un momento en donde te das cuenta que tu tiempo es limitado y que tienes que enfocarte. Y entonces empecé a discriminar un poco más, a hacer una evaluación más detallada de decir, número uno, el tiempo de aprendizaje. Me di cuenta que había diplomados o cursos en donde pues era rodearle demasiado y era poco práctico. Y realmente a mí no me interesaba en ese momento ya el título, ¿no? De una gran universidad o el título con renombre. Quiero que sea práctico y que me ayude a implementarlo en mi empresa y que me dé resultados. Entonces, uno de los puntos fue que fuera un aprendizaje rápido, que fuera sencillo. Me tocó estar en universidades en donde era tan complejo que decías, ¿y esto en qué me va a servir? O sea, ¿cómo lo voy a aplicar y cómo lo voy a implementar? Estuve en un diplomado que estuve 2 meses y fue
Ya lo había pagado, no fue nada barato. Y yo creo que una decisión muy inteligente fue, ya no voy a regresar. Prefiero perder lo que pagué, pero no voy a regresar porque es demasiado tiempo para conocer cosas de macroeconomía que no le estoy entendiendo, no lo estoy aplicando y no creo que me vaya a servir. Entonces, fue descubrir eso, me costó, pero fue descubrir esto vale la pena, esto es rápido, esto lo puedo implementar, esto lo puedo aplicar, esto funciona para mí. Y entonces, pues eso. Hoy día cuando me llegan a invitar, me llegan muchas invitaciones, cursos, diplomados y demás, sí necesito el temario, sí necesito conocer quién lo va a exponer, necesito saber un poco cómo lo explica para saber si voy a invertir mis recursos, pero sobre todo mi tiempo. Totalmente. Entonces... Sí. Así elijo. Qué bueno. Y me ha tocado descartar mucho. Sí, sí. Cuando antes pues, tomaba todo, no, ahora es como de solo estos y mejor enfocarme, porque luego tomas muchos cursos, o yo tomaba muchos cursos, muchos diplomados, mucho todo, y todo lo veía a medias. Entonces ahora lo que he elegido de un tiempo para acá es menos, pero más a profundidad, o sea, realmente sacarle el máximo provecho. Sí, buenísimo. Gracias por compartir. Ahora, llegaste a este momento en el cual empiezas a aprender sobre finanzas y el negocio da un giro. ¿Qué pasó de ahí hasta que llegaste por primera vez a tu primer participación en el Million Dollar Round Table? Pues fíjate que fue romper un paradigma, porque me iba bien a lo que yo creía que era bien. Y entonces empecé a convivir con personas que les iba mucho mejor. Y entonces, como yo venía de muy abajo, ganar un poquito más, tener una empresa rentable, pues era suficiente. Pero cuando estás en apertura y cuando me di la oportunidad de conocer a personas que les iba mucho mejor, hubo una persona, un asesor, que me dice, consultor externo, que me decía, a ver, ¿dónde está la élite de tu industria? Aquí. ¿Y por qué no estás ahí? Entonces fue así como de, ok. Me movió mucho la parte emocional, sí reconozco que me movió el ego y entonces a partir de ese momento se volvió una meta. Y me frustré el primer año que no lo logré porque estuve haciendo un plan, una estrategia de cómo llegar realmente a esa meta y no la logré. Y entonces me di cuenta que también hay una parte holística, que somos un todo, en donde no nada más se trata de obsesionarte con una meta, porque yo creo que cuando logras una meta tienes que generar contribución a los demás, no es nada más que tú ganes. Y creo que yo esa primera vez iba a ganar por mí, a lo mejor por el ego, por el orgullo de decir sí lo logré, ¿ves? Lo que me propongo lo cumplo. Y el siguiente año cuando decía, bueno, ¿qué voy a lograr realmente con esto? Bueno, pues voy a generar más empleo, puedo pagar mejor a mi equipo, puedo darle pues mejores condiciones, voy a contribuir a más familias, voy a poder asegurar a más familias, voy a pagar más impuestos, también contribuyo más a la sociedad, a mi país. O sea, cuando me fui a cómo lograr esa meta, que no era nada más por mí, sino cómo iba a impactar, incluso cómo iba a impactar en la economía de mi familia, de cómo iba a poder apoyar más a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi equipo, a mi sociedad, fue como que se abrió la autopista y empezó a darse y empezó a llegar ayuda de otras personas y cuando yo lo empezaba a compartir había otros que se sumaban a esto y decía, me encanta lo que estás haciendo por la gente, mira, te voy a recomendar a más gente para que la apoyes, busca a mis hijos, a mis sobrinos, a mis familiares, a mis amigos, me empezaron a recomendar y fue lograr esta meta. Entonces fue una transformación de, ok, ya aprendí a manejar el dinero, pero ¿qué crees? Que no solamente se trata de dinero y no solamente se trata de mí, sino se trata de cómo yo al lograr la meta voy a contribuir en tantas personas más. Me encanta. Con más propósito, entonces te conectaste con todo, con el todo. Con el todo. Con el todo y no solamente con tu persona. Y creo que ese es el reto de muchos emprendedores y empresarios que están solamente enfocados en cómo esto me va a beneficiar a mí.
y no necesariamente en cómo este resultado impacta la vida de muchas más personas. Y además como empresario tenemos un impacto natural en la vida de muchas más personas. Siempre le digo a la gente que cuando tienes su organización no pienses solamente en ti y en las próximas vacaciones, sino piense en ti, pues sí vas a impactar a tu familia, pero tienes un equipo de trabajo, ellos tienen sus familias, tienes proveedores, tienes clientes, ellos tienen sus familias. Entonces cada decisión que tú tomas tiene un efecto amplificador hacia muchas más vidas. Entonces tienes que ser consciente de ello. Y cuando conectas tus metas con eso, pues pasan cosas extraordinarias. ¿Cuál fue tu experiencia en tu primer evento del $1 Million Roundtable? Bueno, primero una satisfacción de decir, wow, qué padre, ¿no? O sea, ya me siento que ahora sí, como me decía ese asesor, ya estás en las ligas mayores. Pero siempre cuando llegas a un nivel te das cuenta que hay otros niveles más arriba. Entonces, pues como dicen, ¿no? La satisfacción del empresario es, ya lograste esta meta, disfrútalo, pero todavía no lo estás acabando de disfrutar cuando ya llega el nuevo reto. Entonces fue una experiencia, fue un aprendizaje de estar con los mejores del mundo, entonces sí fue muy enriquecedor. Yo parecía una esponja en donde quería absorber todo el conocimiento, el aprendizaje, y cuando regresé quería implementar todo y me estaba volviendo loca por querer implementar todo, pero fue el siguiente reto de decir, ok, hay niveles y ahora quiero ir al siguiente nivel. Y pues fue ahora trabajar qué necesitamos hacer empresarialmente, ahora qué tengo que aprender, qué tengo que implementar para ir al siguiente nivel. Y cuando empiezo a ir recurrentemente, porque aparte cada año hay que lograr esa meta, o sea, no es como que lo lograste una vez y ya siempre tienes acceso a eso, ¿no? Se vuelve una forma de trabajo en donde ahora el siguiente año es el 1 de enero y es borrón y cuenta nueva. Página en blanco y hay que volver a lograr esa meta, ¿no? Entonces, pues se volvió un reto, pero también se volvió una forma de vida, un estilo de vida y pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer para lograrlo todos los años? Sí, claro, ya es un estándar, ¿no? Y tenías que elevar tu estándar porque eso era lo mínimo que tú requerías todos. Ok, fantástico. ¿Y cuál era el siguiente nivel para ti? Ahí mismo en la asociación hay diferentes niveles, entonces primero es como que vas de aspirante y luego ya vas como miembro y luego ya que eres miembro está el court of the table, ¿no? Y luego ya está el top of the table y luego ya eres top of the table pero tienes que ser miembro vitalicio, ¿no? Y así vas subiendo niveles y el último nivel que fui hace poco fue el de ser speaker ante miles de personas en un evento de la $1 Million Roundtable en Canadá específicamente. Entonces, pues ahora quieres ser speaker en otros países y ahora... Entonces, pues está padre porque es una pues comunidad de agentes de seguros de todo el mundo y te van subiendo, pues hay varios niveles y entonces el objetivo es ir siguiendo, ¿no? Ir subiendo en esos niveles. Pero no nada más ahí, también pues me encanta compartir en otras, o sea, no nada más ese es un reto, ¿no? Hay otros retos como ganar las convenciones, como ganar ciertos premios, y el reto también que te pongas personal, porque son los retos en el sector asegurador, pero yo creo que un reto importante es el que te pongas como empresa, al decir, ok, voy a crecer en tanto porcentaje, y lograrlo, y a lo mejor no tienes los aplausos, ¿no? Y no tienes ese reconocimiento o ese premio como tal, pero como empresarios creo que esos son de los reconocimientos más importantes porque te lo pones tú. Porque hay muchos, ¿no? Ser la empresa del año, ser la empresaria, están padres y son mucho del ego, pero cuando tú te pones uno y te pones ese reto, híjole, creo que ese es el que puede llegar a impactar más y cuando te pones ese reto con las personas que más amas, cuando te lo pones con tu pareja, con tu familia, de vamos a lograr esto, esos son los verdaderos retos. Sí, demostrar hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y ver todo ese potencial. Y creo, ahorita que mencionabas esto, te estaba escuchando y me acuerdo de algo que mencionaste hace un momento también, y lo platicamos muchas veces en GAE, ¿no? Del empresario que es un ser muy solitario, ¿no? A menos de que te juntes con muchos más empresarios que puedan entender. Es la suma de muchos seres solitarios, ¿no? Porque el ser la punta de lanza te hace ese ser. Y uno de los retos que tiene el empresario es que es un ser autodirigido, ¿no? Cuando estás en un equipo de trabajo, pues hay un lineamiento que ya puso alguien, ¿no? O puso un grupo y un equipo, pero tú te vuelves más autodirigida. Y cuando llegas a cierto nivel de resultados, pues uno tiene que autodirigirse al siguiente nivel todavía. ¿Cómo
¿cómo te vas poniendo tus nuevas metas y tus nuevos retos? ¿Cuál es tu proceso mental o en qué te basas y en qué te inspiras para ese nuevo reto, esa nueva cima y esa nueva montaña? Porque no es lo mismo llegar al $1 Million Round Table y ir evolucionando y después dices, bueno, ya he estado aquí durante tanto tiempo, ahora, ¿cómo me motivo para seguir avanzando y creciendo? Porque en el momento de que dejas de crecer, empiezas a caer, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo creo que la base es esa mentalidad de que en el momento de que dejas de crecer empiezas a morir y empiezas a estancarte y te puedes ir para abajo. Escuchaba en una clase precisamente eso de que todo sigue la misma inercia a menos de que tenga una fuerza diferente. Entonces, no puedes estancarte nunca, porque si nos estancamos, pues empiezas a irte hacia abajo, ¿no? Entonces, primero eso, siempre hay que crecer, no importa cuánto, pero siempre tenemos que crecer. ¿Cuál es la meta? Dependiendo en la etapa en la que estés de vida, pero lo que a mí me ha funcionado es precisamente estas comunidades de empresarios, estas clases, estos diplomados, estos cursos en donde convives con estos empresarios y modelas algunos casos de éxito que dices, wow, me encanta este empresario, cómo ha ido creciendo su negocio, cómo abrió más oficinas o cómo tiene más equipo o cómo creció aquí. Y eso te sirve de inspiración, o por lo menos a mí me sirve de inspiración ver cómo crecen otros empresarios. Para empezar, me da muchísimo gusto, o sea, realmente celebro con ellos esos éxitos, pero me sirven de inspiración. Creo que por un lado es eso, por otro lado es la convicción de siempre crecer, y por otro lado también creo que es muy, muy personal de cómo te visualizas, ¿no? Yo creo que hacer este ejercicio cada X tiempo de cuál es tu visión. Realmente qué quieres, porque si no es muy fácil pues caer en este estado de comodidad, de confort, de pues todo va bien, ¿no? No, qué visión, qué queremos, pero rodeada de empresarios y siempre teniendo casos de inspiración. Wow, me encanta. Y creo que es algo muy valioso para las personas que nos están viendo, están escuchando, porque hay veces que me llega gente y personas que están como perdidas en el camino de qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a enfocar en lo que viene y pues me parece que tu círculo cercano siempre es fundamental. Si te rodeas de personas que están siendo exitosas, que están buscando la forma de crecer y de ver las oportunidades detrás de inclusive los problemas, las situaciones y toda la complicación que pueda haber en tu contexto, vas a encontrar una forma de conectarte con ello, ¿no? Y de buscar. Y fíjate que también de lo que no quieres se aprende, ¿no? Cuando ves, a mí me ha tocado ver muchísimos, no nada más agentes de seguros, sino diferentes empresarios, de cómo se quedaron estancados en algo, se confiaron y de repente desaparecen del mercado. Para mí uno de los temores es decir, nunca me gustaría quedarme en eso, ¿no? O sea, no me gustaría. Entonces, por eso es como esta hambre y esta necesidad de estar innovando, que hay nuevo, que hay diferente, cómo me rodeo de personas exitosas, qué están haciendo diferente, qué están haciendo nuevo. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver cómo lamentablemente gente que fue exitosa en su momento, que tenía una muy buena carrera, que les iba muy bien o que tenía una empresa exitosa, de repente se quedaron dormidos en sus laureles y desaparecieron. Entonces, híjole, yo creo que tenemos todos los empresarios atrás de nosotros esa sombra de decir, hay que innovar, hay que crecer, hay que desarrollar, porque si no, te puedes morir en este intento. De acuerdo con ello. Para que uno sea consistentemente, genere resultados y éxito en su organización, tiene que estar enamorado de su producto, ¿no? Y del impacto que ese producto genera en la vida de las demás personas. Desde cuando uno está en el mundo de los seguros, hay un montón de alternativas y de seguros, pero siempre hay uno que es como el que conecta con tu corazón, ¿no? En el que más estás enfocado. En tu caso, ¿cuál es ese producto o esa solución que más te conecta? Lo acabas de decir muy bien. Hay muchas opciones y realmente amo todas las opciones, pero sí hay uno que me conecto mucho en particular porque me duele. Te mencionaba que yo inicié sin recursos y me tocó ver gente en la familia que hubo una época de su vida que tuvo recursos y que cuando llegaron a cierta edad se quedaron sin recursos. Entonces, el que me mueve más es el tema del retiro.
¿Por qué? Porque me ha tocado pues vivirlo de cerca, gente que fue exitosa, que tuvo un buen trabajo, que tuvo una empresa, que le fue bien económicamente y que llega a una etapa de su vida por no prever, por no planear adecuadamente y de repente sin nada, en donde tenían una muy buena propiedad, una buena casa, la tuvieron que vender, siguen con el mismo auto que era de lujo, pero pues ya se volvió viejísimo, ¿no? De que ya no lo pudieron cambiar, con las necesidades de que los hijos los mantengan, con la pena y la tristeza de tener que pedir apoyo a la familia. Entonces es algo que me duele mucho y me tocó verlo de cerca y es doloroso, y cómo gente exitosa por no planear llegó así. Entonces yo desde que descubrí ese plan, de verdad fue como de wow, o sea, realmente qué bueno, porque podríamos buscar muchas fuentes de ingreso, pero hemos sabido que pueden ser variables, ¿no? Lo que nos enseñó incluso la pandemia, de que de repente pues tenías renta de oficinas y ¿qué crees? Que ya no se van a rentar las oficinas, o que de repente la bolsa puede bajar. Entonces, a mí lo que me gusta de este plan es que te da cierta tranquilidad de que es algo que vas a tener en la etapa que más lo requieras. Y que yo estoy a favor de todas las demás inversiones, y si las demás inversiones funcionan bien, pues vas a generar un muy buen estilo de vida. Pero sino que por lo menos tengas lo necesario para el retiro, para mí es como básico, que todo el mundo debería de tener, y que entre más joven inicies, pues mucho mejor, ¿no? Acabo de dar una conferencia en una universidad, jóvenes de 20 años, en donde dices, tienes que iniciar tu plan de retiro ya. O sea, además lo que hemos visto en México es de que cada vez se pone más complicado, no puedes depender de una Afore si es que la tuvieras, y si estamos hablando con emprendedores, dueños de negocio, empresarios, pues no tienes esta prestación, así que lo que no hagas por ti, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Es impresionante, yo veo mucho las estadísticas y siempre comparto una estadística de que más del 80% de las personas que llegan a edad de jubilarse no se logran jubilar porque no supieron manejar bien su dinero, ¿no? Y hace poco estaba hablando con una persona cercana, un buen amigo, y me platicaba un poco de la disciplina de los japoneses y de cómo ellos hacían las cosas. Y digo, claro, es que desde mi óptica, todo el mundo saliendo de la universidad con su primer sueldo, en ese momento lo primero que deben de hacer es empezar a fondear su plan de retiro, para que cuando llegue ese momento, o sea, es una disciplina, es decir, así como yo pago la luz, debería de pagar mi plan de retiro, así como pago la comida, una parte es para mi plan de retiro. Entonces tienes que empezar con mucho, solo tienes que empezar. Y entre más rápido empiezas, pues más rápido va a llegar ese momento en el que tú lo puedes disfrutar. Y aunque soy un fan de una libertad financiera en poco tiempo, creo que no se pelea una cosa con la otra. Puedes construir tu libertad financiera mientras proteges ese momento de tu vida. Y yo tengo un par de planes de retiro, entonces lo apoyo bastante. No me dedico a lo que se dedica Xochitl, pero apoyo un montón todo esto. Y esto que mencionaste de los empresarios me parece pero fundamental. Estoy seguro que nos están viendo muchos empresarios. Y lo que pasa con el empresario es que es el último de la fila en cuanto a la protección de la organización. Sí, te llevas el premio de la utilidad, definitivamente, pero si no sabes qué hacer con ese premio, me ha tocado ver un montón de empresarios que fueron muy exitosos, pero se fueron consumiendo todo. Y cuando llegaron a la etapa del retiro, o sea, su vida fue desastrosa y se fueron consumiendo todos los activos que fueron comprando, los fueron vendiendo y terminó una situación deplorable y terrible, deplorable. Y creo yo que el empresario es el primero que debe de protegerse y decir, si yo estoy protegiendo a todos los demás, tengo la responsabilidad de protegerme a mí mismo y hacer que en el momento en el que el ciclo de la organización termine, en caso de que termine, pues yo pueda salir bien, ¿no? Y ese va a ser el premio de todo el trabajo, el esfuerzo y el precio que tuve que pagar por ser empresario. ¿Qué debería de hacer un empresario para tener uno de esos planes contigo, por ejemplo? Pues el paso número 1 es hacer este análisis, contactarme y contratarlo. O sea, el paso número 1 sí o sí es contratarlo. Primero hay que hacer un análisis de cuánto es lo que requieres la persona, o sea, como persona, cuánto es lo que vas a necesitar. Podemos hacer una proyección y sacar el presupuesto sí o sí. Entre más joven, como bien lo mencionabas, puedes iniciar un muy buen plan con cantidades menores. Pero dependiendo de la edad de la persona, bueno, pues a lo mejor el porcentaje tiene que ser un poco más. El punto 2 que hay que hacer después de tener la conciencia que es indispensable,
pues es también ver que la empresa, tú ya le has dado mucho a la empresa y estás trabajando por la empresa, que es una entidad. Bueno, pues ahora hay que hacer que esa empresa pues te pague y te recompense. Y una manera es de que precisamente te pague ese plan para tu retiro. O sea, tú creaste la empresa, tú le estás generando vida a la empresa. La empresa genera tantas fuentes de trabajo, ¿no? Tanta contribución a la sociedad, pero tú eres el elemento que generó eso. Entonces, lo mínimo que puede hacer la empresa por ti es pagarte precisamente una retribución para tu retiro. Y aquí llego al punto de que es deducible de impuestos. Entonces, de una u otra forma, ya sea que seas persona física, persona moral, no importa, puede hacerlo deducible de impuestos la empresa. Entonces, que sea como la prestación que te paga la empresa a ti, ¿no? Y tú decías, tengo un par de planes. Sí, la realidad es que lo ideal es iniciar con un plan, pero a mí me encanta trabajar con los empresarios y estructuramos 2, 3, 4 planes dependiendo de las metas que tengas, ¿no? Y podemos generar uno a 65, otros a 60, unos en una moneda, otros un deducible, otro más variable. Entonces, podemos generar múltiples opciones, pero garantizar que tengas ese dinero. Y si todas las demás inversiones salieron bien, perfecto, vas a tener un dinero extra. Pero si las otras no salieron bien, híjole, pues entonces esta es la que te va a hacer fuerte. Y si tú como empresario ya tienes hijos que precisamente ya son mayores de edad, pues invitarlos a que tomen acción de inmediato. O sea, aquellos que tengan 18 o 23 años, su primer trabajo. Me encanta porque ya tengo clientes que tienen 18 años, que están trabajando en la empresa de papá, por ejemplo, o que ya tienen su primer sueldo. Y aunque sean cantidades pequeñas, que empieces a esa edad, wow, el famoso interés compuesto se vuelve una bendición cuando ves las proyecciones y las recuperaciones que vas a tener, se vuelven maravillosas. Y es como decirte, me amo a mí mismo. Es como, yo confío en mí, me amo a mí y estoy apostando por mí, por mi vida y por mi futuro. Y es pagarte a ti mismo, ¿no? Lo que esta metodología de págate primero a ti, o sea, antes de pagar todo lo demás y antes de gastar todo lo demás, yo le digo, págate para, en este caso mío, para la Xochitl de 65 años. O sea, ahorita la Xochitl de esta edad se está gastando el 90% de mi presupuesto invirtiendo XY, pero me estoy acabando ese 90%. Mínimo un 10% que sea para la Xochitl de ese futuro, ¿no? Y aparte hablábamos de la esperanza de vida, o sea, me encanta que cada vez vamos a vivir más años, ¿no? Y entre más estudiamos, leemos, vemos que la esperanza de vida sigue creciendo. De hecho, dicen que ya las nuevas generaciones van a vivir muchísimo más de 100 años, la innovación médica, X. Pues, ¿con qué te vas a mantener tantos años? O sea, realmente no hay que pensarlo como antes, ¿no? La gente se jubilaba y pues lamentablemente fallecía al poco tiempo, ¿no? Mi papá murió 8 años después. Qué triste, ¿no? Sí. Lo siento. Sí, sí. Es lo que es. Es lo que es. Pero hoy día lo que estamos viendo es de que la esperanza de vida está creciendo tanto que si tú te jubilas a los 65, por poner un ejemplo, puedes llegar a vivir 20, 30 años o más. Entonces, es un gran periodo de tiempo, ¿no? Si hablamos de temas de salud, estamos viendo ahorita también un tema en donde cada vez el tema médico se vuelve muchísimo más costoso y va a ser cada vez más difícil. Entonces, pues que tengas lo necesario para poder darte una muy buena atención médica. Antes tenían 7 hijos las familias, o 11 o no sé cuántos tenían, y cada vez estamos viendo que ahora es 1, 2 o incluso muchas personas que eligen no tener hijos. Perrijos. O perrijos. Y si eres perrijos está bien, a mí me encantan los perros, pero que creas que no te van a mantener y no va a llegar un momento que puedas pedirle a los perrijos. Entonces, sí o sí tienes que hacerte responsable de tu futuro, es amarte, es decir, este va por mí para cuando más lo necesite. Sí, definitivamente. Ahora, cuando uno voltea a ver en el mundo de los seguros, pues hay como de muchos sabores y colores. Y
muchas veces eligen mal el seguro, ¿no? O sea, tengo yo conversaciones continuamente con la gente y de repente me dicen, yo creo que estoy pagando demasiado, yo creo que esta cosa no me está funcionando, y como que tienen ese titubeo de tomé una buena decisión, una mala decisión, y cómo sé que estoy tomando una, o sea, qué características debería contemplar. Muchas de esas cosas me preguntan. Entonces, tomando en cuenta este contexto, ¿en qué se tienen que enfocar las personas que están contratando un plan de retiro? ¿Y qué pequeños errores o como trampas en el camino se pueden encontrar? Porque al final de lo que se trata es de que, pues si yo ya le aposté a este proceso y yo estoy decidiendo invertir en mí y quiero realmente proteger a mi yo de esa etapa de la vida, pues quiero saber que lo estoy haciendo bien, y no que cuando llegue esa etapa de la vida, de repente, siempre dijo mi mamá que no, ¿no? Y no era lo que debí de haber elegido. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Bueno, lo primero es que no lo elijas solo. O sea, me ha tocado gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscar en internet y voy a ver diferentes opciones y hacer comparativo. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que sí es indispensable el tema de tener un asesor, porque nadie revisa ni todas las condiciones, ni los contratos, ni los comparas. Y además es un estudio y una terminología que realmente pues amerita estudiarla a detalle. Y ustedes se certifican para eso. Y eso es a lo que iba. El siguiente punto, pues buscar, si vas a buscar un asesor que esté certificado, pero además de que tenga cierta experiencia y ciertos años. Lamentablemente cuando empiezas a lo mejor no tienes todo el conocimiento y puedes pues dar malas recomendaciones. Entonces, un agente de seguros está certificado. 2, buscar a alguien que sí tenga experiencia y que tenga pues este reconocimiento de que pues ya ha pagado planes, de que no se va a dedicar mañana a otra cosa, porque lamentablemente en la industria me ha tocado ver muchos casos, gente que llega conmigo de es que mira, me vendieron este plan, pero ya no sé a qué se dedica el asesor, o ya no existe, o ya desapareció, o ya se dedica a otra cosa y me dejó botado con el plan y no sé qué hacer ahora con ese plan, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Y 3, con el asesor, ¿qué hacemos? O sea, el asesor y el cliente lo que buscamos es realmente un plan que se adecue a tu presupuesto, a tus necesidades, a incluso tu nivel de riesgo, de cómo eres inversionista. Si eres un inversionista más conservador, más moderado, más arriesgado, si lo quieres a un corto plazo, mediano o más largo plazo. O sea, hay muchas cosas que hay que revisar. Realmente hay muchos tipos de planes de retiro, hay que estudiar muchísimo las condiciones, los contratos, pero la forma de hacerlo más fácil para ti es pues mejor busca a alguien que lo haga por ti, que sea un muy buen asesor, que tenga experiencia y que haya demostrado que realmente pues funcionan los planes, ¿no? Con esa persona. Y que yo creo que veas al asesor como un aliado y no como un vendedor. Porque creo que una de las cosas que pasa con las personas cuando están teniendo una conversación con un tema de seguro es que está pensando, es que solo me quiere vender y me quiere vender lo más caro. Y no pensar en, va a ser mi aliado y estamos trabajando los dos para que yo esté mejor. Y aparte, sabes a mí que me encanta que en precisamente de ser aliados, nuestro trabajo, o por lo menos mi trabajo, mi propósito, mi misión es acompañarte en todo el proceso. Porque me ha tocado clientes que empezaron a lo mejor a los 20 y tantos años con su primer plan, ¿sabes? Y de repente me toca ver cómo ya se casaron, ya tienen hijos y ahora tienen otro emprendimiento, otra empresa, y ahora pueden ahorrar más, invertir más y vamos haciendo otros planes. Entonces es crecer de la mano, crecer juntos y que sea un asesor no para la venta de un producto, eso no es realmente ser aliados, como bien lo dices, y acompañarte para que logres tus metas, ¿no? Y acompañarte en todo ese proceso y como dicen, en las buenas y en las no tan buenas, que te pueda asesorar de qué hacer, cómo reajustar, pues porque la vida también va cambiando, entonces hay que irnos ajustando todo el tiempo precisamente con este aliado que es tu asesor. De acuerdo, muchas gracias por compartir eso. Ahora, Xóchitl, estoy seguro que muchos asesores de seguros también están viéndonos en este momento y seguramente se preguntan, ¿cómo le haría yo si estuviera en la posición en la que me encuentro, de que estoy iniciando mi camino y quiero llegar a tener una organización, una empresa que consistentemente genere resultados en el tiempo? Si tú empezaras otra vez desde cero con toda la sabiduría que has construido a lo largo del tiempo, porque cuando hablo de sabiduría no quiere decir de que fue gratis, ¿no? O sea, tenemos aquí marcas y rajadas de un montón de cosas que se han presentado. A veces cojeamos, a veces tenemos
pues todas las heridas de guerra que significa crecer y aprender. Si empezaras otra vez desde cero o tuvieras esa conversación con la Xóchitl que está iniciando y tuviera que recorrer otra vez ese camino, ¿cómo lo harías distinto y de una mejor forma? Lo que le diría a la Xóchitl de un inicio sería aprende finanzas pronto. O sea, eso sí o sí te va a ayudar y te va a evitar muchísimos problemas. 2, conéctate no nada más con el tema de qué es lo que vas a lograr tú, sino cómo vas a conectar con ese propósito. Realmente estamos aquí para contribuir. Yo creo que si estamos en este mundo es porque tenemos que dejarlo mejor, tenemos que contribuir en las personas y se oye muy amoroso y ¿qué crees que sí lo es? O sea, realmente ese debe de ser el sentir de todos, cómo podemos apoyar, cómo podemos irnos de cada lugar con dejarle ese sentimiento de hice un impacto positivo. ¿Cómo puedo dejar un impacto positivo cada vez que conectas con alguien, con una venta, con un colaborador, con un cliente? Y cuando tú contribuyes sin esperar nada a cambio, la vida te da una gratificación. Entonces, revisa finanzas pronto, desde un inicio, estudia, comprométete con tus clientes, pero sobre todo conéctate que estamos en este mundo para servir. Me encanta. Gracias. Muy claros Gracias. también los puntos. Ahora, estamos concluyendo ya el podcast y tu participación, que ha sido de muchísimo valor. Gracias por compartir todo eso. Un mensaje para cerrar que te gustaría compartirle a todos los que nos están viendo. Bueno, pues la vida es muy corta, hay que disfrutarla, pero también puede ser muy larga. Así que si es corta, protégete muy bien. Pero si llega a ser muy larga, pues también tienes que tener el respaldo financiero para mantenerte muchos años. El tema de los seguros no se trata solo de dinero, sino se trata de estabilidad emocional y sobre todo de que tengas los recursos para lograr tus sueños. Tener una vida con armonía. Excelente. Xóchitl, para las personas que quieren aprender más de ti, saber más de lo que haces y también, pues tal vez seguro muchas personas dicen, bueno, quiero tener una conversación con Xóchitl porque necesito resolver ese tema. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo pueden seguir esta conversación? Sí, pues en mis redes sociales me pueden encontrar como Xóchitl Padilla, la maravilla de los seguros, o XP, la maravilla de los seguros. Mándame por ahí un mensaje y yo lo voy a revisar personalmente y podemos conectar con una asesoría personalizada directamente. Si me dices que lo escuchaste aquí, vas a tener una asesoría directamente conmigo. Excelente. Entonces ya saben cómo contactar a Xóchitl y también cómo pueden proteger esta parte que es tan importante, que es su futuro y su vida y a su ser querido que pues por alguna razón estamos en este planeta y si tú no te cuides a ti mismo, nadie más te va a cuidar. Entonces creo que es momento de hacerlo pronto. Xóchitl, muchas gracias por estar con nosotros en Reconfigurados. Un placer como siempre. Muchas gracias.